¿Me puedes colaborar con la asistencia, profe? Qué Ok, pena. listo, escribe por el WhatsApp, yo le voy quitando la falla. No Ok. vean el llamado a lista como una perdedera de tiempo. Yo hablo por mi ejercicio. Cada docente tiene una autonomía. Cuando yo llamo a lista me voy grabando los nombres. No todos participan. Esta es la tercera clase y en las dos clases anteriores he visto que me participan casi que los mismos con las mismas. Entonces, para mí como docente, conocer es una forma de conocer el estudiantado que tengo y más cursos tan grandes como este es con el llamado a lista. Primero. Segundo, nunca o casi nunca van a tener problemas con que no les aparezca una nota mía. Porque si se dieron cuenta, hay un listado oficial y a ese listado oficial yo le agrego los nombres de los que no me aparecen en ese listado por la razón que sea. Yo no entro a indagar por qué no aparecen en esa lista. No es de mi incumbencia. Pero yo tengo que saber cuántos estudiantes tengo en clase y quiénes son los estudiantes que tengo en clase para evitarme problemas a futuro. Llevo 7 años en la institución y Eduardo Jiménez me dirá si estoy faltando a la verdad, que ya ha visto clase conmigo y la vio hace como 2 o 3 años. Sí, doctor, así es. Realidad si no estoy mal, ¿cierto? No, no, Entonces, no. esa metodología, si a mí me ha dado unos resultados, ¿yo por qué tengo que cambiarla? Yo sé que a algunos no les gustará, pero es una obligación de todos los docentes que pasemos lista, que llenemos lista. Es una obligación de todos los docentes. Ahora, estamos apenas empezando la tercera sesión, como para que todos ustedes hagan a estas alturas por dos clases, cuando la primera expliqué por qué la dinámica de que se me presentaran para saber qué público tengo, para saber cómo abordarlo, porque no todos van a tener el mismo nivel de comprensión. Entonces, esa dinámica está como muy prematura para que la evalúen si debería o no debería llamar lista, me parece a mí. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre... Vamos a hablar Principio del consentimiento. sobre las sanciones al negocio jurídico. Otra cosa, el que me asista a clase y en algún momento no pueda asistir por la cuestión que sea, yo soy condescendiente con el tema de la conexión cuando tienen problemas y cuando a veces no pueden asistir a clase. Y eso lo saben los que ya han visto clase conmigo. Y trato de que si la persona participa, asiste a clase, no lo dejo. Para que yo deje a alguien tiene que ser porque sea un vago, porque no me asista a clase. Por eso para mí es fundamental el llamado a lista. Y es una labor que yo no se la delego nunca al monitor. La hago yo mismo. Así como yo mismo califico mis exámenes, así me demoro en entregarlo, como yo califico mis notas, porque después cuando hay un reclamo de la nota, ya yo sé por qué puse esa nota. Y es muy raro que me hagan a mí reclamos de las notas. Otra cosa, nunca pongo un 5. Nunca socializo la nota con el estudiante. Así que lo digo porque sé que algunos docentes a veces dicen que ponen determinada nota si el estudiante justifica X o Y situación. Yo no negocio la nota. El docente soy yo, el que evalúa soy yo. Así como ustedes evalúan al docente al final del módulo. Y yo no les voy a decir, oigan, califíquenme de X, Y, Z forma. Yo nunca le sugiero a nadie cómo tiene que calificar. ¿Ok? Profe, una sugerencia. ¿Usted puede manejar una pizarra para nosotros ir guiándonos con la pizarra? Que nos ha funcionado también esa metodología. No sé cómo es la pizarra a la que te refieres. Profe, si quiere, con mucho gusto lo guiamos, No porque si sé estoy qué, o sea, yo viendo. entiendo el concepto de pizarra o pizarrón, que es un tablero, lo que uno le llama un tablero, pero no sé a cómo a qué te refieres, porque llevamos un año trabajando este tema de la virtualidad y pues uno ahí ha ido aprendiendo las herramientas del Zoom y estas cuestiones tecnológicas poco a poco. Bueno, Profe, yo lo que
Jero te puede guiar. El Zoom tiene una opción que los compañeros aquí, David y Jonathan, les pueden explicar para que ustedes haga más dinámica la clase y pues nosotros nos podamos quedar, porque algunos somos muy visuales, entonces se nos quedan más las cosas retentivas. No tengo ningún problema que me explican cómo es esa pizarra. Profe, por favor, entonces si quiere lo guiamos. Al lado de su botón de participantes debe aparecer otro botón. ¿Cuál es, por favor? Chat, Y al lado, compartir pantalla, ¿qué otro botón le aparece? pausar o detener grabación. Ah, bueno, permítame. Y entonces al lado izquierdo del participantes, Lo voy a mencionar lo que me aparece en la barra. El audio, el video, sí, seguridad, participantes. dele en seguridad, porfa. Hágale clic, Ujú. ¿qué le aparece? Bloquear reunión, habilitar la sala de espera, compartir pantalla, el chat, permitir que se cambien de nombre, reactivar el micrófono por ellos mismos, eliminar participantes. Ok, no. El siguiente botón, por favor. Participantes, Sí. chat, compartir pantalla, pausar o detener grabación, reacciones y más. En más, la única opción que me aparece es transmitir en vivo por YouTube. No. No hay más opción. ¿Será que su versión no tiene? Pero es raro porque Esta la es la suya es la versión institucional, institucional. ¿cierto? Sí. Esta es la No, versión entonces sí la institucional. tenemos. Permítame, voy a mirar. Si quiere, avancemos en la clase y ya voy a Mejor mirar. avancemos, doctor, si es tan amable, avancemos con la clase y después ya. Bueno, vamos a hablar de la nulidad. La nulidad del contrato. ¿Qué es la nulidad? O sea, si ustedes escuchan nulidad, así simplemente, ¿qué se les viene a la cabeza? Que lo Ya, cancele, profesor. como Como una la, sanción, como una sanción, profe. Algo que no tiene validez. Queda sin validez legal. Validez del contrato. Que se invalida, profe, se invalida por no cumplir de pronto por requisitos o algo por el estilo. A ver, Doctor, lo deja que no produce efectos a la vida jurídica. la nulidad va a ser dejar sin efectos un contrato. Ahora, cuando hablamos de que la nulidad deja sin efectos un contrato, significa que el contrato, tan pronto se celebró, empezó a producir efectos jurídicos. Y va a seguir produciendo efectos hasta que se declare la nulidad del mismo. Es decir, hasta que quede sin efecto ese contrato. Entonces, Profe, eso pasa cuando el contrato tiene algún vicio, ¿cierto? voy a hablar después de los vicios. Pero sí hay relación entre las dos cosas. Entonces, la nulidad va a producirse de dos formas, o va a declararse de dos formas. Una forma de declarar la nulidad va a ser de común acuerdo entre las partes. Es decir, esas personas, así como se pusieron de acuerdo para celebrar ese negocio jurídico, se pusieron de acuerdo en sus voluntades, pueden ponerse de acuerdo para dejar sin efectos ese contrato. Entonces, la nulidad podría, en principio, ser declarada por las partes, pero puede suceder que una de las partes considera que el negocio jurídico, es decir, que el contrato como tal, sí produce efectos y la otra parte considere que hay una nulidad dentro del contrato y que por lo tanto debe declararse la nulidad para que no siga produciendo efecto. Entonces, cuando una de las partes considera que el contrato es nulo, por la razón que sea, acude ante el juez y es el juez el que finalmente va a decir si el contrato va a ser declarado nulo, o sea, va a dejar de producir efectos, o si por el contrario, el contrato no presenta ninguna nulidad. Y esa es por lo una tanto, parte, ¿cierto, profe? va a seguir produciendo Una efectos. forma. Entonces, normalmente,
o va a ocurrir mucho, que sea una de las dos partes la que acuda ante el juez. Y voy a poner ejemplos. ¿Ustedes han escuchado el contrato de seguro? No. ¿Cierto? No, profe. En el contrato de seguro hay varias partes según el Código de Comercio. Una parte es el tomador del seguro, otra parte es el asegurador y otra parte es el beneficiario. Profe, qué pena, ¿es como la póliza? La póliza es el contenido El del contratista. contrato. Ah, ok, digamos, si uno es un contratista, la entidad le da el contrato y cuando sale el valor, Sí, te uno hacen va por el tomar una contrato póliza de y hace cumplimiento. la póliza del contrato. Una ¿Es póliza de eso? cumplimiento, sí. Entonces, Ok. en el contrato de Sí, seguro, ¿cómo estás? en el contrato de seguro, ese tomador va y declara un estado de asegurabilidad. Es decir, la necesidad de que se le ampare la ocurrencia de un riesgo. Ejemplo, si la persona, me imagino que aquí habrán algunos que hayan comprado vehículos a través de un crédito de vehículos, ¿sí? Que lo estén pagando. Se habrán dado cuenta que las financieras, las entidades financieras, le hacen comprar un seguro. El seguro no lo hacen comprar para que si le robaron el carro, entonces, vamos a devolverle a Educardo que estaba cumpliendo muy puntualmente el pago de su cuota, vamos a devolverle lo que valía el carro. No, el seguro es para pagarle a la entidad financiera lo que adeudaba todavía del carro. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el beneficiario ahí? No es Educardo. El beneficiario es la entidad financiera. Porque está asegurando ese crédito que realizó. Entonces, para Educardo no es ningún negocio que le roben el carro. Porque lo que hace la aseguradora es pagarle al banco y al pagarle al banco, el banco no le va a devolver nada. Queda en cero pollitos. ¿Sí? Entonces, ahí el tomador es Educardo. Pero el beneficiario va a ser la entidad financiera. A veces se presentan los casos en que la aseguradora en la declaración le hace una cantidad de preguntas a la persona, al tomador. Y a veces el tomador no lo lee. O el asesor comercial, o el asesor de la aseguradora, le hace una pregunta, una sola pregunta muy genérica a la persona y le pregunta, oiga, ¿usted sufre o ha sufrido de alguna enfermedad grave como el cáncer o el SIDA? Entonces la persona dice no, y a veces llena a todas esas preguntas que no. Y ahí hay una serie de preguntas que si la persona dice que no, pero no era así, cuando ocurre el siniestro y hace la solicitud de que le paguen ese riesgo que estaban parando, entonces le van a decir, venga, usted fue reticente. La reticencia está en el artículo 1058 del Código de Comercio. ¿Qué es la reticencia? La reticencia, dice la norma, que es omitir algunas situaciones, es decir, faltar a la verdad en alguna información que de tener conocimiento la aseguradora hubiera tomado otra decisión. Entonces, si la persona le hubiera dicho la verdad sobre el estado del riesgo, la aseguradora lo hubiera contestado de dos formas. Le hubiera dicho, no, yo no celebro el contrato de seguro. Esa sería una opción. O la otra opción sería, yo le celebro el contrato de seguro, pero entonces la prima, es decir, el valor que se paga por la póliza, va a ser más alta. Ahí lo extraprimaría, ¿no? Le haría una extra prima. Profe, en este caso No siempre le piden... necesariamente. ¿Qué? Entonces, no necesariamente va a ser extra prima, porque simplemente le van a decir, no, yo le voy a cobrar un valor más alto, porque cuando hablas de extra prima, significa que ya se cobró una prima, se hizo la póliza, y después del que estaba en ejecución el contrato,
se cobró un valor adicional y por eso se habla de extra. Aquí estamos apenas Profe, hablando que se va a celebrar el contrato. esto se ve mucho en los créditos bancarios. O sea, que cuando están firmando el contrato o en el contrato y el seguro de vida, si la persona, el cliente, no dice las enfermedades que tiene y por alguna razón muere por una causa de ellas, en el caso del banco, pues en donde yo trabajo, se le cobra es a la familia. O sea, recae como la obligación en la familia. Pues en su caso, digamos, si es la esposa, pues la esposa, o dependiendo de la persona que le queda, porque hay siempre una persona que deja al cliente como en el seguro de vida y es como la persona que está dando fe de que esta persona está bien. ¿En qué En entidad? este caso, por eso las aseguradoras, y lo digo por experiencia, piden la epicricia o la historia clínica para No necesariamente. Bueno, Ellos en el caso, pueden, pero no lo hacen necesariamente. Ahora voy a poner un en el, ejemplo de un caso que conozco. en el caso, bueno, en el caso donde yo estaba anteriormente cuando trabajaba en el BBVA Seguro lo que hacía es solicitar la historia clínica para mirar que el titular no tuviera una preexistencia a la hora de diligenciar el seguro, porque si Pero tenía entonces una porque el asesor era diligente, porque yo conozco un caso de Pero, una aseguradora que ahora voy a poner un ejemplo de eso. Profe, No y uno no quería tiene la mencionar obligación nombres, pero de ya que tú presentar lo la historia mencionas, clínica. ya que tú lo legal? mencionas, ahora lo digo. Pero ¿en dónde trabaja Sandra? ¿En qué entidad? profe, en el Banco Sudameris, pero en el caso de Yair, lo que está diciendo, nosotros también lo manejamos, pero de otra manera. El cliente debe ir cuando declara una enfermedad, debe ir al médico de la aseguradora y es el médico de la aseguradora quien reporta si es asegurable el crédito o no. En Pero este eso si caso, la sí, persona dice, muy bien lo dijiste, sí, siempre y cuando mención. dice, siempre y cuando lo manifiesta. Pero entonces es la aseguradora ya quien toma el riesgo de si aprueba o no. En caso de que diga que no, ellos son los encargados de decir si requiere una historia clínica para reevaluar si es viable o no es viable. Pero es cuando únicamente el cliente manifiesta una enfermedad. Voy a poner un ejemplo de la entidad donde trabajó Yair, con una persona que conozco, que es maestra del distrito. Hizo un crédito hipotecario. Al momento de hacer el crédito hipotecario, el asesor de la entidad le preguntó, ¿usted tiene cáncer o SIDA, alguna enfermedad está grave? Pues obviamente le preguntan eso, va a responder que no. Y entonces le llenó el mismo asesor todas las casillas de la declaración de asegurabilidad que no. Resulta que a los poquitos días tuvo una cita médica porque tenía un malestar en uno de los hombros. Total que esa situación terminó generándole una pensión por invalidez con una pérdida de capacidad del trabajo del 96%. El pleito que le plantea la aseguradora cuando va y le dice, oiga, pues yo tomé un seguro y en el seguro, pues si me ocurría este siniestro, se pagaba la deuda. Entonces le responden de forma negativa y le dicen, usted fue reticente. O sea, usted faltó a la verdad. ¿Por qué? Porque en una de esas preguntas decía que si había sufrido dolores musculares. Y en la historia clínica, entonces le habían colocado que tenía una fibromialgia. La fibromialgia no tiene por qué saber uno que es un dolor asociado o un dolor muscular que puede tener, digamos, puede estar asociado a diferentes situaciones. Entonces se le pegaron de ahí para decirle que había omitido decir que tenía fibromialgia y que esos dolores musculares no los declaró en el estado de asegurabilidad y por eso fue reticente. Eso sí, las aseguradoras tienen unos investigadores que parece que fueran del FBI. O sea, le detectan todo a la persona en su historia clínica, incluso cosas que la persona ni siquiera sabía que tenía. Entonces, muchas veces las aseguradoras invocan esto de la reticencia para decir, hay una nulidad en el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque como usted no me dijo el estado real del riesgo, yo asumí un riesgo
por unas equivocaciones en las que usted me hizo incurrir. Y eso genera una nulidad del contrato. En esos casos, normalmente, ¿quién va a presentar la demanda? Va a presentar la demanda ante el juez, la persona, el tomador del seguro. Va a ir ante el juez y decirle, oiga, señor juez, mire, la aseguradora me contrató un seguro, ocurrió el siniestro y no me quiere pagar. No me quiere pagar, ¿ok? Entonces, esa es una situación que sucede con el contrato de seguro donde se genera una nulidad del contrato. Es decir, el contrato va a estar vigente hasta que no haya ese pronunciamiento. ¿Qué significa? La persona celebró el contrato y la aseguradora le va a decir, oiga, vaya pagando la póliza, porque el contrato está vigente hasta que ocurrió el siniestro. Entonces, si se dan cuenta, en la nulidad, el contrato va a estar vigente hasta que se declare la nulidad del contrato. No hay problema, Mateo. Eso era simplemente para poner un ejemplo de una nulidad dentro del contrato. Ustedes saben que el matrimonio es un contrato. Y ya saben que dentro de los elementos más esenciales del contrato está la capacidad. Y que la capacidad la determinamos por la mayoría de edad. Edward, si José tiene 18 años y María tiene 16 años y celebran el contrato de matrimonio, ¿ese contrato de matrimonio sería válido o tendría una nulidad? Si no estoy mal, doctor, el contrato en principio sería nulo si no cuenta con la autorización de los padres de la menor de edad. Exacto, muy bien. El contrato tendría una nulidad. ¿Por qué tendría una nulidad? Porque María es menor de edad. Capacidad legal de María. Y como no tiene capacidad, no puede celebrar el contrato. María tendría que tener una autorización de alguno de los dos padres para poder celebrar ese contrato de matrimonio. Pero esa nulidad es saneable. Es decir, esa nulidad es relativa, se puede sanear. ¿Cómo se sanea? Con la autorización que le dé alguno de los dos padres y quedó saneado el vicio. Y entonces el contrato sería válido. ¿Ok? Sí, señor. Pero la nulidad no siempre va a ser relativa. Esa es la nulidad relativa. La que no puede sanearse. Pero hay una, la que puede sanearse, perdón. Pero hay una nulidad que es la absoluta, que es aquella que no puede sanearse. Por ejemplo, una nulidad que va a ser insaneable va a ser aquella que esté, por ejemplo, determinada por la ilicitud del objeto del contrato. No sé si ustedes han escuchado que hay unas oficinas de cobranzas en algunos municipios del país donde se encargan de hacer una cobranza y no lo hacen de la forma como lo haría, por ejemplo, un abogado, sino que van, ejercen, digamos, unas presiones o agreden a la persona o le hacen amenazas contra su vida y ese tipo de cosas. Ese contrato, donde una persona está celebrando con otro para que vaya y cometa un delito, porque el delito no sería que cobrara la plata, sino en los métodos que utilice para cobrarla. La causa. La causa sería la causa que no fuera, que la causa estuviera en contra de la ley, ¿cierto? Eso genera una nulidad del contrato. Y esa nulidad no va a ser saneable. Edward, más o menos eres como contemporáneo conmigo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, no sé si conociste o si escuchaste que existían antes unos cobradores que se llamaban los chepitos. Sí, cómo no, claramente. Y la gente se moría cuando veía el chepito, pero se moría era de la vergüenza por el escarnio público al que era sometido. Pero lo único que hacía el chepito era, que tenía una pinta y un maletín, llegar
y cobrarle. Y que la gente se diera cuenta que debía. Pero eso no generaba ningún delito, ¿sí? Como tal. Entonces, en esa época, los chepitos no utilizaban ningún método como lo que utilizan esas oficinas de cobranza de ahora, que si la persona no cumple, le van, incluso hasta lo van matando. Entonces, ese tipo de contratos van a ser o van a tener una nulidad absoluta, que no van a poder ser saneadas. ¿Dudas, preguntas o aportes en cuanto a la nulidad, ya sea absoluta o relativa? Profe, yo tengo una duda. Dime. Digamos, en un contrato laboral, cuando, digamos, en una cláusula dice que no se pueden entregar, bueno, que el deber es de entregar todos los documentos originales y verídicos, y la persona entrega un diploma falso, y a las 2 semanas, pues, por verificación se encuentra que ese documento era falso, ¿se puede cancelar ese contrato sin pagarle salarios a esa persona o toca pagarle salarios? Bueno, lo está enfocando frente a un aspecto netamente del derecho laboral. Sí. ¿Cómo se determinaría la falsedad del documento? Primero, o sea, te voy a poner varios escenarios para poderte responder. Se habla de la presunción de la buena fe. Artículo 83 de la Constitución Política, que las actuaciones de los particulares están enmarcadas, así como la de la administración pública, dentro de la buena fe. O sea, se presume la buena fe. 1. 2. Cuando hablamos de falsedad, es porque hubo un proceso penal donde se logró determinar la autoría de un delito y la persona fue vencida en juicio, lo cual no sería fácil que ocurriera en el ejemplo que estás poniendo, pero yo sé que ese tipo de situaciones pasan en la vida real, pero el hecho de que sucedan no significa que deberían o que estuvieran ajustadas a lo que debería ser. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, celebraron el contrato educativo de prestación de servicios educativos con la institución no les dijo que ustedes tenían que llevar los documentos autenticados, ¿cierto? No. O ustedes tuvieron que llevar el diploma, la copia del diploma autenticado y eso no. Sí, pero Claro, pues, sí, el diploma sí, en su caso sí, el diploma lo autenticamos. Sí, profe. Y lo exigen. Lo exigen, diploma y acta de grado autenticado. Diploma no y lo acta de grado lo exigen. exigen autenticado. Yo acabo de ingresar y no me lo exigieron. O sea, No. yo lo digo porque he visto y he ayudado a contestar algunas situaciones donde se manifiesta eso y de pronto si alguno lo lleva autenticado, pues se lo recibe. Pero no es que sea un requisito sine qua non. ¿Ok? Doctor, ¿Y por disculpe, qué quiero no hacer se, un aporte. ya va, ¿y por qué no se exige? Porque está marcado dentro de ese artículo de la Constitución. Principio de la buena Se fe. presume la buena fe. Entonces, si la persona está aportando una documentación, se está presumiendo de que la documentación es legal. Y va a ser legal hasta que no haya una decisión judicial que diga lo contrario. Entonces, quizás en el ejemplo que nos decía, era Luis Bonilla, ¿no? Sí, profe. En el ejemplo que nos decía Bonilla, quizás la persona puede invocar, no, yo llamé para la verificación y entonces me dieron una versión diferente. Sí, puede ocurrir. Pero ¿qué sería lo que tendría que hacer esa persona que llamó a verificar esa información? Poner en conocimiento de la autoridad competente ese hecho. Porque al final quien va a determinar si es o no es cierto va a ser la autoridad. En ese caso sería la Fiscalía General de la Nación, que sería el órgano competente para adelantar la respectiva investigación y si logra
conseguir pruebas, más allá de toda duda, puede entonces acusar a la persona ante el juez de la comisión del delito. Y finalmente sería el juez el que determinaría si la persona cometió el delito o no. Entonces, ese es el deber ser de las cosas, lo cual no indica que a veces no ocurran, como dijo Bonilla, ese tipo de circunstancias o de situaciones. Marixa, ibas a decir algo. Sí, señor, pues iba a hacer un pequeño aporte. Por ejemplo, en un hecho que sucedió ya en una de las alcaldías aquí de la localidad en Bogotá, a la persona se le contrató. La persona dio un diploma falso de ingeniero. A la persona en una auditoría se contrata a una entidad especial para que haga la auditoría y verifique la autenticidad de esos documentos. Se coge las carpetas al azar y preciso se cogió la carpeta de esta persona. ¿Qué fue el delito como tal? Que la persona, bajo el cargo de ingeniero, siendo que era pues falso el diploma y por ende la tarjeta, entonces firmó contratos con el Estado, porque él estaba trabajando con la alcaldía. Entonces, en ese momento, sí se tuvo que citar para demandar el caso y ya bajo una revisión y una investigación que se hizo, la persona fue acusada de falsedad en documento público y celebrando contratos estatales, y esa persona pues pagó una pena de 8 años en la picota. Entonces, o sea, quiero traer como a correlación de que el hecho como tal no fue como la falsedad como tal, sino que también teniendo esa falsedad de documento cometió otro delito, que fue firmar contratos bajo ese cargo. Yo no soy penalista, pero hasta donde lo poco que sé del derecho penal, la celebración indebida de contratos se la endosan es al administrador del gobierno. O sea, en el caso tal, cuando se fue el fraude procesal. Sí, algo así. Cuando sea el alcalde, cuando sea el secretario que fue el que firmó el contrato. Es que eso fue lo que sucedió. Pero de pronto no como, o por lo menos como yo te lo entendí, que la persona le aplicaron celebración indebida porque presentó un documento que acreditaba algo que no era Pues cierto. de hecho él pagó, pues no tengo como los conocimientos y los términos de pronto precisos, doctor, pero pues él sí pagó una pena de 8 años por todo este tema que se le presentó. Y todo empezó con la presentación de la falsedad de ese documento. Ok. David Martín, ¿iba a decir algo? Sí, profe, hablando un poco de las nulidades relativas, por ser relativas, pues no por la misma palabra, estas tienen alguna opción de que la persona la subsane. En este caso, del ejemplo que tenía la compañera, que colocaba la compañera, pues no hay forma de subsanarla, ¿no? Es decir, que esa es una nulidad completamente absoluta del contrato que se celebró con la alcaldía. Un ejemplo de nulidad relativa que se pueda sanear, como la que hablamos del caso del matrimonio, donde uno de los contrayentes era mayor de edad y el otro menor de edad. En esos casos así es saneable. Ahí se subsana cuando el papá da la autorización directa, o cómo se va a subsanar si hay uno que es menor de edad. La subsanación ocurre porque alguno de los padres del contrayente menor de edad autoriza, está ratificando el contrato como tal. Y en el caso en que ni el papá ni la mamá están de acuerdo, ¿qué es lo que continúa ahí?
no se ¿Hay algún sanea. proceso legal? Entonces, la nulidad, como lo dije al principio, la nulidad debe ser declarada por las partes o por el juez. Entonces, en ese caso del contrato de matrimonio, tendría que ser declarado vía judicial. Ah, ok, profe, gracias. Y un ejemplo absoluto, profe, qué pena. Como el ejemplo que colocaba de las oficinas de cobranza, de que cuando la persona va y contrata los servicios de esos cobradores y que esos cobradores no utilizan, digamos, o no actúan dentro del marco de la ley porque van ocasionando lesiones, van amenazando, ahí están con una causa ilícita. Entonces, en esos casos, la nulidad va a ser absoluta, es decir, no puede ser saneada. Mateo, ¿ibas a decir algo? No, profe, ya respondieron todas las preguntas. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Profe, por ejemplo, en el caso anterior del caso que puso la doctora, donde el señor tiene los certificados falsos y él firmó contratos, esa situación, por ejemplo, los contratos que él haya firmado, ¿son subsanables en ese caso o no, doctor? No. Y van a producir efectos hasta que no haya una decisión judicial que diga que se declara la nulidad. La nulidad va a producir efecto cuando se declara, de ahí hacia adelante. Ok, doctor, muchas gracias. A diferencia de las otras dos figuras de la ineficacia. En la ineficacia, el contrato no ha cumplido con algunas formalidades que exige la ley. Y mientras no se cumpla con las formalidades que exige la ley, el contrato no va a producir efectos. Ejemplo, si una persona vende un vehículo, el vehículo tiene que realizar el traspaso en la oficina de tránsito. No basta solo con entregar la cosa. Mientras no se cumpla con la formalidad del traspaso ante la oficina de tránsito, el que compró ese vehículo no va a ser considerado el propietario hasta que aparezca el traspaso a nombre de esa persona. Entonces ese contrato de compraventa va a ser ineficaz. ¿Qué significa que sea ineficaz? Que no va a producir efectos hasta que se cumpla con esas solemnidades que exige la ley. A diferencia de la nulidad, que en la nulidad se celebra el contrato y produce efecto hasta que se declara la nulidad. Acá el contrato no produce efectos mientras no cumpla con las solemnidades que exige la ley. Ibas a preguntar algo, David Augusto. Sí, profe, es que tengo una duda de la buena fe y poniéndole de ejemplo a la universidad, no quiero, digamos, discordes ni nada de eso. Hablando porque, bueno, a mí sí me mandaron a autenticar los documentos. Pero hablando del principio de la buena fe, ¿por qué la universidad no le acepta a uno copias o escáner o fotos de los recibos de pago y sí le exige a uno los originales? Es decir, uno no se queda con los originales, sino la universidad como tal y uno tiene que quedarse con la copia. Es decir, que la universidad, en este caso, duda de la buena fe del cliente, que seríamos nosotros. Ahí está dudando. Ahí estoy viendo una duda. Bueno, yo voy a ser del abogado del diablo. Sí, no, por eso digo, no es por poner... Yo no lo veo que dude de la buena fe, sino que como está involucrado un tercero, que es la entidad financiera, que es quien está emitiendo el recibo, no va a tener, digamos, la certeza de la legalidad del documento si no ve el original. Digamos, el sello que lo hayan modificado, los números o alguna cosa. Esa creería que es la respuesta lógica, porque como está involucrado un tercero, entonces no hay certeza si el documento realmente tiene el original, sea el expedido por ese tercero o no. Pues pero ahí no se realiza una conciliación bancaria. Por eso digo,
esa es la lógica que yo creería. Esa es la lógica que yo creería. Sí, porque, por ejemplo, en mi caso no encuentro un recibo y no me están aceptando la copia que les estoy dando. Entonces yo les decía, oiga, pero pues que apague todo, pues hagan la tarea, que toca mostrar el recibo ese. Yo les decía, pero es que la buena fe, ¿dónde quedó? Y pues ahí no me supieron decir. Pero eso era. Gracias. Bueno, porque las niñas que atienden en ese No son abogadas. control y hacen eso, pues no estudian derecho y no van a saber cómo decirte, bueno, es que como es un tercero y tal, ¿sí me entiende? Creería que por eso pues no te van a poder decir ese tipo de... Pero entonces el caso de la buena fe es cuando aplica cuando es de dos personas directas y no un tercero. Ya el tercero, en este caso, ya no aplicaría el de la buena fe, por decirlo así en general. Para el caso que mencionas, aplicaría esa lógica jurídica. Gracias, profe, muy gentil. ¿Por qué se le aplica esa lógica jurídica? Porque si tú te vas al Código General del Proceso, dice que los documentos se presumen auténticos, siendo las copias cuando provienen directamente de quien los hizo. O sea, que si tú estás aportando la copia del documento que tiene el otro, como el documento lo tienen solo las dos partes, no importa que sea una copia, porque fue un negocio directo o fue un documento generado entre los dos. Y por eso ahí se habla de que las copias se tienen válidas en ese tipo de casos. En ese caso hay que solicitarle la copia al banco de la consignación. Ir al banco, exacto. Exacto. Ok, gracias. Profe, ¿me recuerda el código? Qué pena. Código General del Proceso. El artículo, qué pena. No recuerdo el número exacto, pero tú miras en las pruebas que del 167 en adelante habla de la carga probatoria y habla de qué documentos se pueden utilizar dentro del proceso como pruebas. Listo, profe, gracias, muy gentil. Bueno, frente a... Buenas noches, profe. Varios tenemos las manos levantadas. Yo quería preguntar, la cuestión de la acción de nulidad, ¿también se puede desarrollar por una prescripción extintiva? Bueno, a ver, es que la nulidad como tal es una, digamos, no una acción como tal, porque si lo enmarcas dentro de ese término muy técnico, estaría enmarcado dentro de los procesos administrativos que trae el CEPACA. El CEPACA trae dentro de los procesos administrativos, apartándome un poquito del civil, 4 tipos de procesos. ¿Qué es el CEPACA? El CEPACA es el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Contencioso administrativo, ley 1437. Entonces, la ley 1437 de 2011, que fue modificada por la ley 2080 de 2021. Entonces, en ese código se habla de la acción de nulidad, pero la acción de nulidad busca que el juez deje sin efectos un acto administrativo como tal. Mientras que la nulidad planteada, como le estamos planteando en civil, que hace parte de o es producto de un vicio del consentimiento, de los cuales vamos a hablar ahora, es diferente. Porque la nulidad sería la consecuencia para dejar sin efecto ese acuerdo de voluntades. Mientras que en el aspecto netamente administrativo es que el juez deje sin efectos un acto administrativo particular. Pero ahí es simplemente digamos, la voluntad de la administración. Acá estamos hablando que deje sin efecto la voluntad de las partes dentro de un contrato. Cuando se habla de prescripción, la prescripción opera de dos formas. La prescripción opera de forma extintiva o adquisitiva. La prescripción casi siempre
se va a invocar de forma extintiva para extinguir un derecho. ¿Quién debe invocar la prescripción? La debe invocar el demandado, porque el demandado le va a decir al señor juez, oiga, señor juez, usted no puede seguir conociendo este proceso porque por el paso del tiempo operó el fenómeno de la prescripción. Es decir, como pasó el tiempo que establece el Código Civil, por allá en el 2530 aproximadamente, que establece dos periodos, la prescripción ordinaria y la extraordinaria. Dice que las obligaciones prescriben de forma ordinaria en 5 años y las extraordinarias en 10 años. Entonces, el demandado le va a decir al juez dentro del proceso, señor juez, en este asunto operó el fenómeno de la prescripción porque ya pasó X tiempo para que la persona, desde el momento que se celebró el contrato, hubiera acudido ante usted para presentar la demanda que está invocando. O sea, una persona no puede presentar una demanda después de 20 o 30 años y decirle, vea, señor juez, yo vengo para que usted me ampare mi derecho de tal cosa, de una situación que pasó hace 30 años. Ahí hablamos del fenómeno de la prescripción y busca extinguir el derecho. Y la otra figura es que es la adquisitiva, que se conoce como la pertenencia o la usucapión, es para adquirir un derecho sobre los bienes reales, como por ejemplo un inmueble o un vehículo, que son bienes sujetos a registro. Entonces, yo busco a través de ese proceso que el juez me reconozca a mí como dueño de esta propiedad donde yo estoy, porque yo no aparezco en el certificado de tradición como el dueño. El dueño aparece otra persona, pero yo llevo viviendo aquí 20, 30 años y todo el mundo me conoce como el dueño de esta propiedad y yo ejerzo unos actos de señorío. Y entonces, como yo me creo el dueño, yo mantengo en buen estado la cosa. Yo pago los impuestos. Yo evito que me perturben la posesión. Entonces, como yo soy un poseedor, yo acudo ante el juez para que el juez, después de agotado el proceso, me declare que yo soy el propietario y que adquirí la propiedad de la cosa por el paso del tiempo. Ahí hablamos de una prescripción adquisitiva del dominio. Entonces, volviendo al aspecto civil, cuando hablamos del contrato de nulidad, de un contrato civil, donde se plantee la nulidad del mismo, es porque se va a invocar que hubo un vicio de consentimiento, de los cuales hablaré ahora, que generó la nulidad del contrato. Y ya pondré ejemplos. Pero en el entretanto, es decir, se celebró el contrato, hasta el momento que se declara la nulidad, durante todo ese tiempo el contrato fue válido y el contrato producía efectos, era válido. Porque si no, entonces alguna de las dos partes invocara, no, yo digo que es nulo para no cumplir y ya, basta con que yo lo diga, no. Si las dos partes no se pusieron de acuerdo para declarar la nulidad, entonces alguno de los dos tiene que acudir ante el juez para que sea el juez el que declare la nulidad de ese contrato. Voy a poner un ejemplo. Los contratos de promesa de compraventa de inmuebles tienen unos requisitos. Artículo 89 de la Ley 157 de 1887. Dice que se debe establecer en el contrato de promesa de venta de un inmueble el plazo o condición para firmar la escritura pública. Se debe establecer la notaría en el evento en que en el municipio haya más de un notario. Y se debe establecer la hora. Si no se establece, ese contrato va a ser nulo. Pero el contrato va a ser nulo cuando lo declare el juez.
No porque una de las dos partes lo hizo a propósito de no dejar estos 3 requisitos establecidos o pactados dentro del documento a propósito para después decirle, ah, no, este contrato no es válido porque aquí no quedó esto. No, tiene que decirle el juez. Mientras el juez no lo diga, el contrato va a producir efectos. ¿Ok? Sí quedó claro. Profe, una pregunta. Sí, profe. Hay preguntas, profe. Dime, Mateo. Profe, cuando yo, por ejemplo, voy a comprar, no sé, una moto, por ejemplo, ¿a qué tipo de contrato se podría establecer? Compra-venta. Según el Código Civil. Compra-venta. Es que la compra-venta, cuando miremos la compra-venta más adelante, cuando te des cuenta más adelante, que vamos a hablar de la compra-venta, la próxima semana, te vas a dar cuenta que la compraventa es la misma, sea que vayas a comprar una casa, que vayas a comprar un carro, que vayas a comprar un computador, que vayas a comprar una botella de agua, que vayas a comprar una bolsa de leche, es el mismo contrato. No importa qué es lo que tú estás comprando, el contrato es el mismo. Y las obligaciones que va a tener el vendedor y que va a tener el comprador son las mismas. Profe, ¿cuál sería el artículo? Eso lo hablo la semana que viene, más adelante. Cuando El compañero Álvaro Cuesta y Jonathan Quinteros tienen las manos alzadas hace rato. Jonathan. Profe, qué pena, buenas noches. Habla con Edwin Cortés. Es que hace rato tengo la mano levantada para hacer una pregunta que me ocurrió con el caso de, digamos, el médico que falsificó su título y era médico forense y entregó, pues me imagino que muchas actas de defunción. Ahí en ese caso, ¿qué sucede? Por un lado. Por otro, sí sería una recomendación, pues, tanto para usted como mis compañeros, pues, que llevemos un orden, porque todo el mundo interviene y hay veces que quedamos perdidos y su merced no lo deja ni contestar, y que tengamos en cuenta el orden también de levantar la mano. Gracias, profe, muy amable. Bueno, empiezo por el final de tu intervención. Yo veo como Edward, como Jonathan, que tienen la mano levantada y participaron hace un rato, o por lo menos Edward participó hace un rato. Entonces, yo asumo muchas veces que el estudiante pidió el uso de la palabra, participó y dejó la mano arriba y se le olvidó bajarla. Es por eso, no es por más nada. ¿Ok? 1. 2, frente a ese tipo de situación, lo mismo que le respondí ahorita al compañero Bonilla, aplica para el caso que me estás planteando, exactamente igual. Mientras no haya una decisión judicial donde deje sin efecto o que diga que la persona cometió la conducta, lo que haya firmado va a tener validez. Me imagino que te refieres al caso del médico de medicina legal, el Instituto Nacional de Medicina Legal. Lo mismo, señor. La regla es una sola. Mientras no haya, o sea, lo que quiero que quede claro es que no van a quedar sin efecto los documentos porque una parte lo invoque. Eso es lo que quiero que quede claro. Quedan sin efectos la nulidad de un documento, de un contrato, porque hubo una decisión judicial. Y cuando hablo de decisión judicial es porque el juez adelantó un proceso y al final tomó la decisión, tomó la sentencia. Mas no es porque alguna de las partes invoque, es que el contrato es nulo, porque si fuera así generaría una inseguridad jurídica, porque entonces el que va a prometer vender recibe la plata, el anticipo, y después le dice, no, el contrato es nulo y de malas, después de que ya se embolsilló la plata. ¿Sí me entiende? Va a ser nulo si lo declara el juez. Y entonces el juez al declarar la nulidad le va a decir, el contrato es nulo y señor, usted recibió un dinero, tiene que devolverlo con los frutos civiles que produjeron durante todo ese tiempo. ¿Ok? Cualquiera que sea el ejemplo de una nulidad que invoque una parte. Tiene que ser vía judicial, no es automático. Lo que va a ser automático es como por donde iba que me devolvieron a la nulidad. Lo que va a ser automático es la ineficacia. Es decir, el contrato no cumple con los requisitos que dice la ley, no va a producir efecto hasta que no se cumpla con esa solemnidad. Y no necesito acudir al juez para que el juez lo diga. ¿Ok? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Mientras no se cumpla con esa solemnidad, no va a producir efecto.
Lo mismo sucede con la inexistencia. Como su nombre lo indica, en la inexistencia ni siquiera nace a la vida jurídica. Y como no nace a la vida jurídica, porque el objeto es ilícito, o porque la causa es ilícita, o porque ninguna de las partes tiene capacidad. ¿Ok? Entonces, en esos eventos de inexistencia tampoco necesito que el juez lo declare. Donde necesito que haya una declaración judicial es en la nulidad. Pero la ineficacia va a producir, o va a ser ineficaz el contrato mientras no se cumpla con la solemnidad. Y en la inexistencia no necesito tampoco que haya una declaración judicial porque el contrato no cumple con los elementos esenciales del contrato. Ya sea porque el objeto es ilícito, porque la causa es ilícita, o porque las partes no tienen capacidad. Dime, Jonathan. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta y es un caso. Mi papá, él falleció ya casi hace 5 años. Él le compró una parte de una propiedad a una sobrina. Pero y bueno, entonces el hecho era que él le daba una plata y él le dio una plata y ella le tenía que hacer escritura. Pasaron los años, nunca le hizo escritura, pero entonces fallece mi padre y ahora pues entendería yo que nosotros heredamos esa parte, ¿cierto? Nosotros consultamos ese contrato y el doctor nos decía que tenía una nulidad, que el contrato le faltaba especificar la identidad del predio, ¿sí? El chip catastral. Entonces yo digo, ¿eso hace parte de una nulidad? Ese elemento hace que uno no pueda pedir que se ejecute lo que en vida mi padre hizo. No creería. Sin ver el documento, en principio te diría que no creo. No creo que eso genere una nulidad. Porque si yo me voy a lo que dice la ley 157 de 1887, como mencioné que el artículo 89 habla de los requisitos que debe quedar en esa promesa, habla de que se debe determinar el predio. Pero yo puedo determinar el predio diciendo la dirección y el número de matrícula inmobiliaria. No es necesario que yo invoque el chip, que invoque la cédula catastral y una cantidad de información adicional que, si bien es cierto, sirven para individualizar más el predio, no significa que por eso no se pueda determinar el objeto o el predio objeto de venta o de promesa de venta. Sí. Y si le faltara alguna de esas, por ejemplo, la matrícula inmobiliaria, ahí sí habría la nulidad. Ahí sí, porque la forma de identificarlo sería con la matrícula. Es como que yo diga Jonathan Quintero. ¿Cuántos Jonathan Quintero pueden existir en Colombia? Pero si yo digo Jonathan Quintero identificado con la cédula de ciudadanía número tal, ya estoy individualizándolo. Bien, Así bien. sucedería con el predio. Doctor, me disculpa una pequeña intervención. Dime. Frente al caso que está planteando el compañero, creería yo claramente que nulidad no existe por el hecho de que esté ausente el chip catastral dentro del cuerpo del contrato, pero lo que sí entiendo, según lo que el compañero está, digamos, comentando, es que dicho contrato nunca fue perfeccionado, porque era un contrato de compraventa de un bien inmueble que exige una solemnidad para que se perfeccione como tal. Bueno, no necesariamente, porque la promesa se hace como un contrato previo a la venta. La promesa no es que sea un requisito sine qua non. ¿Entienden el término cuando digo requisito sine qua non? Sí, sine qua non. Es decir, que sin eso no existe. No. La promesa, como su nombre lo indica, el objeto de ese contrato es la celebración futura de un futuro contrato de compraventa. ¿Y cuál es el objeto, el futuro contrato? La compraventa como tal. La compraventa. Que la norma dice que esa compraventa tiene que estar protocolizada en una escritura pública. Esa es la solemnidad.
La Pero solemnidad una del cosa contrato es de la compraventa. promesa y otra cosa es la compraventa. Exactamente, entonces ahí sería, digamos, que el compañero precisara si existió una promesa previa o se hizo una compraventa directa entre su señor padre y la sobrina que él menciona, porque si no existió la promesa y se hizo un contrato directo de compraventa y este no fue perfeccionado, pues claramente sí adolece digamos, de la falta de tradición en ese sentido y No, ellos pero no no podrían sería por heredar eso. nada, pienso yo. No sería por eso. Sería más bien porque si se hizo una cesión, que es probable, la cesión se debe hacer por escritura pública. Eso es otra situación. Y por ahí sí podría salírsele para decirle que no se cumplió con la formalidad y entonces Precisamente, la compraventa exige que dicha compraventa se eleve a escritura pública y además de que sea no, registrada son dos en situaciones la, jurídicas diferentes. Una cosa es en la la- compraventa y otra cosa es la cesión, un contrato de No, por cesión. eso, si el compañero Es menciona que fue diferente. una compraventa y esa por compraventa no tiene la solemnidad de haberse elevado a escritura pública y además adolece del registro, pues creería yo que no se perfeccionó nunca el contrato y por lo tanto la tradición nunca se dio. Pero no es por lo que tú dices, porque tú estás asimilando a que son sinónimos la promesa a la cesión. Son figuras jurídicas diferentes. Porque yo puedo No, realizar una cesión sobre unos derechos inciertos, ¿sí? Como por ejemplo los derechos gerenciales, o puedo hacer una venta a título de una cesión gratuita. Son cosas completamente diferentes. Pareciera que sean similares, pero son figuras jurídicas diferentes. Entonces, ahí sería que analizaran esa parte. Carolina. Carolina iba a preguntar algo. Gracias, profe. Ay, profe, listo. También tenía una pregunta sobre la nulidad absoluta, que mencionaste que no es saneable, pero también no se puede sanear por ratificación. No. La que puede sanearse es la relativa. Jorge Giraldo, Álvaro Cuesta Profe, y buenas noches. Lorena. Profe, gracias. Profe, aquí verificando frente al tema de la nulidad y determinado pues en que tiene que ser posterior a, o sea, que tiene que ser un juez el que determine esa nulidad. Estoy verificando y su merced necesito que me aclare por favor ese tema y es, en el artículo 134 del Código General del Proceso dice que las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que Pero se es que eso dicte es la diferente sentencia porque eso es una nulidad del procesal. proceso. Ah, del proceso, ok, La listo. nulidad Era procesal eso. que habla es el artículo 133, dice, es nulo el proceso cuando ocurre y te da como 8 o 9 causales. Ah, sí, no, frente a eso, frente al proceso. Ok, Entonces perfecto, ahí muchas habla gracias. de la nulidad es solo frente a algunas de esas situaciones para que el juez deje sin efecto algo que pasó dentro del proceso y se devuelva la actuación procesal. Pero es diferente a esto del contrato. Muchas gracias, profe. Álvaro Cuestas y Lorena. Gracias, doctor. Vea, doctor, es con el fin de que me aclare una situación. Yo entiendo por rescisión la anulación de un contrato. Entonces, a términos del artículo 1750, se plantea que se puede solicitar la rescisión, ¿sí? Durante un término de 4 años. Entonces, cuando se plantea esta situación, pues allí se está hablando de prescripción. ¿O cómo es esa situación allí, doctor? No, la rescisión es un término que lo que se habla es de resolver el contrato, de llevar las cosas al estado anterior. O sea, celebraron un contrato, el contrato produce unos efectos, el contrato es válido, hay unas obligaciones, y mientras no se declare judicialmente otra cosa por parte del juez, el contrato va a seguir siendo válido y por lo tanto las partes tienen que cumplir lo que se obligaron. ¿Ok? Entonces, como un ejemplo que hablamos hace un ratico, de si la persona entregó una suma de dinero, un promitente comprador, y el promitente vendedor no firmó la escritura pública, por la razón que fuera,
¿qué tiene que hacer ese promitente comprador? Ir ante el juez y decirle, señor juez, mire que el X persona me prometió en venta, aquí está el contrato, las obligaciones eran que yo tenía que asumir estos pagos y que él tenía que firmarme la escritura y entregarme la cosa. Yo cumplí con mis obligaciones y él incumplió porque no me firmó la escritura y no me entregó la cosa. Resuelva el contrato. O sea, declare la nulidad del mismo y devuelva las cosas al estado anterior, en la cual me tenga que reintegrar mi plata. ¿Ok? Eso es lo que significa. Sí, doctor, pero para ello hay un término. Allí es a donde me quiero referir. Discúlpenme. El término es lo mismo que mencioné hace un rato, de que la prescripción son 5 años. Así es ordinario y extraordinario 10 años. Pero es que el artículo 1750 establece 4 años, doctor. No sé si es que 4 mi años. código Yo también tengo está, que ser 4 mal, años. no sé. Discúlpeme. Pueda que la norma diga eso, pero si te vas al 2530 aproximadamente, te habla de la prescripción de obligaciones en general. ¿Okay? Listo. Ahora, si puntualmente ahí la norma te está hablando del contrato de promesa, entonces para el contrato de promesa aplicará eso que dice la norma. Pero si la norma no me trae un término específico para un contrato en particular, debo aplicar la regla general. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel de títulos valores, de la letra de cambio, del pagaré, la prescripción son 3 años, según el Código de Comercio. Entonces no aplicaría lo de los 5 años, sino lo que dice el código frente a la prescripción de el cobro de esa acción ejecutiva para cobrar esos títulos. Cuando la norma no dice, aplico la regla general. Lorena, iba a preguntar algo. Sí, señor. Una pregunta. En este caso, ¿la nulidad parcial y la relativa se asimilaría? Y en este caso, No. ¿la nulidad parcial se daría por algún tipo de ineficacia por alguna de las partes? No, repito nuevamente porque me están devolviendo las preguntas a lo que ya hablé hace rato de la nulidad y no puedo entonces avanzar hasta que no quede claro la nulidad. Repito, la nulidad, en la nulidad el contrato produce efectos hasta que se declare la nulidad. ¿Ok? ¿Cómo se puede declarar? Porque las dos partes se pusieron de acuerdo y declararon la nulidad de su contrato. O acudió, alguno de los dos acudió al juez y el juez, después de agotar el proceso, declaró la nulidad. Pero en ese entretanto, es decir, desde el momento que se firmó el contrato y el contrato se hizo su acuerdo de voluntades hasta que el juez declaró la nulidad, en ese tiempo el contrato fue válido. ¿Ok? El contrato era perfectamente válido y era exigible. En la ineficacia, ¿qué significa? Que las partes no han cumplido con la solemnidad que exige la ley para ese tipo de procedimientos. Como el ejemplo que coloqué de los inmuebles y de los vehículos. A mí no me da la titularidad del dominio, o sea, la propiedad de la cosa, de una casa, no me la da la escritura. Al final la escritura es simplemente el contrato. A mí lo que me da la titularidad, que yo soy el propietario, es llevar esa escritura a la oficina de registro y que salga el certificado de tradición y libertad donde diga que yo soy el dueño. Si no sale ese certificado de la oficina diciendo que yo soy el dueño, por la razón que sea, entonces el contrato de compraventa es ineficaz. O sea, esa compraventa no va a producir efecto hasta que se cumpla con esa inscripción en la oficina de registro. O si fuera un vehículo, lo mismo. Yo compré un carro, pero mientras yo no lleve a la oficina del tránsito a hacer el traspaso y la tarjeta de propiedad salga a mi nombre, yo no soy el dueño del carro. Pueda que yo lo tenga, pero yo no soy el dueño. Ahí hablamos de ineficacia. Es decir, mientras no quede el registro de esa operación, de ese contrato de compraventa, el contrato va a ser ineficaz. O sea, no va a producir efectos.
Entonces, si en el contrato de compraventa del carro yo no aparezco todavía como el propietario, ¿cómo yo le voy a exigir al que me vendió legalmente el cumplimiento de la garantía si todavía yo no aparezco como el propietario? Ahí el contrato es ineficaz, no va a producir efecto. Pero una cosa es que produzca efectos y otra cosa es que el contrato sea inválido. El hecho de que no produzca efectos no significa que el contrato sea inválido. Queda como en un limbo, por decirlo de alguna forma, como en un limbo hasta que no se produzcan esos registros que ordena la ley. Mientras que en el inexistente, en la inexistencia, nunca nació a la vida jurídica. Y de la nulidad parcial en este caso. Nulidad parcial no existe. Nulidad relativa y absoluta. Nulidad relativa se puede sanear. La nulidad absoluta no se puede sanear. Okay. ¿Por qué no se puede sanear? Porque hubo un vicio del consentimiento y empalmo para finalizar con los vicios del consentimiento que no me han dejado llegar allá. Vicios del consentimiento. Son vicios del consentimiento el error, la fuerza y el dolo. Empiezo por el último. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención de causar un daño. Esa es la definición del dolo. Si lo llevo a un ámbito penal, lo que ustedes muchas veces a priori pueden decir, ah, es que estafó a la otra persona. Eso sería un dolo. Por ejemplo, en la compraventa de un vehículo, digamos que X le vende un vehículo a Y. X sabe que ese vehículo debe repararse el motor. Y no le dice nada a Y. Y compra el vehículo y a los 2 meses tiene que reparar el motor. Ahí hubo un dolo por parte de X. Porque si el vendedor le dice, oiga, hay que reparar el motor, el comprador puede tomar 2 decisiones. Puede decir, entonces no celebro el contrato, no voy a comprar el vehículo. Esa puede ser una situación. O la otra situación que se puede desprender es, bueno, yo le compro el vehículo, pero entonces me rebaja el precio. Porque como yo debo asumir la reparación del motor, y usted sabe que hay que reparar el motor, entonces le voy a descontar lo que vale la reparación del motor. ¿Ok? Ahí hablamos del dolo, porque indujo en un engaño a la otra parte. En la fuerza, como su nombre lo indica, la fuerza puede ser física o psicológica. Es decir, es ejercer esa coacción, coaccionar a la otra persona, amedrentarla, obligarla en contra de su voluntad a que realice un contrato. Como ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en algunas zonas donde estuvo fuerte el conflicto y llegaron algunos grupos armados y le decían a la persona, fírmeme que me está vendiendo la finca. Me gusta su finca. Ah, no, yo no la vendo. Me la va a vender. O me la vende o lo mato o lo desaparezco. Entonces, ese tipo de contratos celebrados por la fuerza generan un vicio del consentimiento. Y estos vicios del consentimiento generan una nulidad absoluta del contrato. Es decir, no pueden ser saneados. Otra situación es el error. El error es obrar con el convencimiento de que se está realizando cierta actuación, pero después de que se celebró el contrato resultó que no era así, que había entendido mal. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿O en qué pueden
pueden confluir, más bien, pueden confluir en un mismo contrato dos situaciones, que una persona actuó por error en la celebración de ese contrato y la otra persona actuó de una forma dolosa. Es decir, lo indujo a que celebrara el contrato y que incurriera en un error. Las dos circunstancias pueden perfectamente darse en un mismo contrato. O puede que se dé simplemente el error y que no haya ningún dolo. Por ejemplo, de pronto la persona piensa que está comprando un artículo original y paga el precio porque cree que es el original, pero resulta que no es el original, sino que es una réplica. Y quizás si hubiese tenido conocimiento que era una réplica, entonces hubiera comprado por un precio mucho menor. O no lo hubiera comprado. Profe, ese es error de hecho, ¿sí? El error puede ser de hecho o de derecho, pero hablemos solo del error para no enredarlos tanto si es de una o de otra. Entonces, recapitulo. El dolo es esa actuación positiva de causar un daño, ¿sí? A la otra persona. Si lo llevaran a un ámbito penal, lo que normalmente cuando una persona compra algo y dice, ah, no, me estafaron. Yo pensé que era tal cosa, pero resultó que no era el original, sino que era una réplica. El dolo. La fuerza, que es actuar en contra de su voluntad, ya sea por una fuerza psicológica o por una fuerza física. Porque lo obligan con revólver en mano, lo obligaron a que se casara, porque había perjudicado a la muchacha, como decían antes. O que lo obligaron con revólver en mano a que firmara el contrato de venta de X predio. Porque si no hubiera estado amenazado con el revólver, no hubiera hecho el contrato. Y el error es porque pensó que estaban realizando un contrato sobre determinado características o sobre determinado bien, pero en realidad no era así, sino que era diferente a lo que estaba pensando que celebraba el contrato. A ver, Zulma, luego Álvaro y luego Juan Alejandro. Buenas noches. Yo estaba pues mirando las sanciones del negocio jurídico y encontré nulidad y anulabilidad. ¿Eso existe o no? ¿O cuál es la diferencia? Si no lo mencioné es porque no aplica legalmente en Colombia, así que por eso no lo mencioné. Ah, gracias. Álvaro Cuesta, ¿iba a preguntar algo o fue que se le quedó la mano? No, se me quedó la... Discúlpeme, doctor. Juan Alejandro. Profesor, buenas noches. Es que tengo una duda referente a lo que usted acaba de explicarnos, es decir, estamos hablando de una nulidad, significa que el contrato perdería vigencia, ¿cierto? En el caso que se mostrara, por ejemplo, el dolo. El dolo, si se demuestra, va a generar la nulidad del contrato y al generarle la nulidad al contrato, va a quedar sin efectos jurídicos y se van a devolver las cosas al estado anterior. Es que, pues, voy a comentar rápidamente y con permiso de los compañeros, es que me pasó esa situación con un carro que yo compré. El tipo me dijo que el carro estaba recién reparado. Yo lo compré y a los 2 meses se quemó el motor. Entonces ahí se aplicaría la nulidad del proceso. Pero el problema es que el tipo obviamente no va a volver dinero, entonces ahí ¿qué procedería, doctor? Los vicios ocultos se pueden reclamar dentro de 4 meses. Si pasaron más de 4 meses, pailas. Ah, perfecto, doctor, muchas gracias. Y ahí prescribió la acción. Pero eso lo vamos a explicar con mayor profundidad cuando hablemos de la compraventa. En la compraventa me voy a tomar más de una clase, porque la compraventa tiene muchas arandelas. Entonces ahí voy a explicar ese tipo de cosas de los vicios ocultos y eso, ¿vale? Profe, dentro del dolo y la fuerza hay un término dirimente. No es necesario ir todavía hasta allá, ¿no? ¿Cómo? Dentro de la fuerza y el dolo, ahí dice que hay dolo dirimente y fuerza dirimente.
O sea, cada uno dentro de la fuerza lo explica y dentro del dron lo explica. Sí, pero digamos, lo que a mí me interesa que quede el concepto claro es de la figura como tal y de pronto no de tanta minucia de cómo puede darse bajo estas cosas o bajo estas otras, porque es más importante simplemente tener el concepto básico de lo que es, de lo que, digamos, significa la figura y no entrar en la compraventa. De una vez lo aclaro, en la compraventa el código tiene una cantidad de artículos. Yo no leo ni voy a explicar todos los articulados del contrato de compraventa. No me puedo poner a explicar porque si no ninguna clase alcanzaría para explicar todos los artículos del código. Se explica lo más relevante, lo más importante, ¿sí? Sobre lo que normalmente se debe tener como concepto. Porque esto que estamos hoy hablando, ustedes lo van a ver después más adelante en contratos comerciales, cuando empiecen a ver los contratos comerciales y en contratos atípicos. Entonces, lo que interesa que quede claro son los conceptos de cuáles son esos vicios, cuáles son esas sanciones al negocio jurídico y de pronto no tanto la minucia de todos los artículos que habla el código de la figura, de esa figura, ¿ok? Y pónganle lógica. Si no solo en universitaria, en cualquier institución, si uno leyera y explicara todos los articulados del código, no alcanzaría el tema, o sea, no alcanzaría el tiempo para abordar toda la temática. Ni siquiera los que ven 4 semestres, una materia en 4 semestres, tampoco alcanza el tiempo. Pero sigue descalza, mi amor, es eso. Si todo el día te la pasas descalza, no es que se te concentra frío en el estómago, mi amor. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Luego, profe.